Tomamos nuestra Biblia, pongámosla en alto y digamos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos. Según necesitamos hoy, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos con la serie de sermones, hermanos, que se llama La Iglesia de los Sueños de Jesús, una comunidad unida. La sección de esta serie, que es de toda la carta de Pablo a las iglesias de Asia Menor, hay una serie pequeña que se llama Una comunidad unida. Queremos ser la Iglesia de los Sueños de Jesús, pero particularmente una comunidad unida. Nos estamos basando en la carta de Pablo a los Efesios, llamada así, capítulo 4, en donde el apóstol Pablo, entre otras cosas, habla de la unidad de la iglesia. Por eso, hoy, que es la sexta parte de esta sección, le llamaremos la unidad a causa del reino. El versículo 4, inciso A, dice, un Señor. Solo en eso nos basaremos ahora, en esas dos palabras, un Señor. Y vamos entonces, déjeme introducirme de esta manera. De la misma manera que el Señor Jesús convocó a los sabios de Oriente, hemos dicho en todos los anteriores sermones, así nos convoca a nosotros también ahora. Es más, a través de la historia, Él ha sido un convocador. Jesucristo es el convocador. Mesías quiere decir ungido, quiere decir Cristo, la misma palabra en diferentes idiomas. Y la idea es que él convoca el anhelo de todos los seres humanos. Todos los seres humanos queremos un libertador. Por eso los seres humanos hemos inventado superhéroes. Por eso hemos inventado historias acerca de hombres o mujeres poderosas, ya sea que son de la Tierra y les pica una araña, o sea que vienen de otro planeta, pero que tienen poderes más allá de los normales y que son nuestros libertadores o algo así. Todos los seres humanos anhelamos eso, por eso es que creamos tales cosas. Aún en la mitología de otros pueblos, como los griegos, por supuesto, y otros pueblos del mundo, han inventado así historias de superhéroes, o dioses o semidioses, porque los seres humanos tenemos un anhelo así de alguien que venga y nos liberte, de alguien que venga y nos convoque a una nueva época de la vida, a una nueva experiencia en la historia, a un nuevo mundo, a una nueva realidad. Pues bien, Jesucristo es ese, y es el único real y verdadero. Todos los demás son invenciones nuestras, todos, sean preceptos religiosos de cualquier religión del mundo, o sean situaciones de fantasía, de caricaturas o de películas, igual no existen, y del mismo modo no existen. Pero hay uno que sí existe, que es el Dios eterno que se hizo un hombre, y Él vino a convocarnos, vino a dar sentido a nuestra vida. Y precisamente de eso se trata esta serie, de ser nosotros esos convocados que aceptamos la convocatoria y que entonces nos unimos en una cosa maravillosa que se llama la Iglesia de Cristo. Y queremos ser la Iglesia de los Sueños de Jesús, una iglesia, por supuesto, unida. Y en la Biblia encontramos esa enseñanza, que debemos ser esa iglesia unida. Ahora, hemos aprendido varias cosas. Déjeme decirlo solamente el título de lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que estamos unidos, o debemos estar unidos a causa de la naturaleza de la iglesia. La unidad está en el ADN de la iglesia. A causa del carácter renovado de cada cristiano, porque hemos sido transformados. A causa de la disposición o pasión que tenemos para la unidad. Deseamos estar unidos. A causa de la pertenencia, nos pertenecemos unos a otros y le pertenecemos todos a Dios. Y a causa de la unción espiritual, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Esa es la unción verdadera, vive en nosotros y nos permite ser de una manera determinada, porque Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la semana pasada estudiamos que estamos unidos por el poder de una visión. Es decir, existimos para la misma misión todos nosotros. Seguimos la misma meta, por eso nos encontramos en el camino, porque vamos para donde mismo. Si usted manda a dos hijos a comprarle la misma cosa, pues van a tener que ir juntos, porque para ir a esa tienda hay que ir por cierto camino, y a menos que uno sea bien despistado y se vaya a rodear por otro lado, pero si los dos son inteligentes, seguramente irán por el mismo camino y se tendrán que encontrar. Esa es la idea aquí. Estamos unidos por el poder de una visión, vamos hacia donde mismo, esperamos lo mismo, tenemos la misma idea de lo que queremos conseguir. Esa fue la enseñanza número 6. Y ahora vamos con la enseñanza número 7 de este asunto, la iglesia de los sueños de Jesús, una iglesia unida. Y esta es la enseñanza número 7, la unidad a causa de la sumisión al Señor. Por eso al principio dijimos a causa del reino.
porque tiene que ver con eso, con su reinado sobre nosotros, con su señorío sobre nosotros. La unidad a causa de la sumisión al Señor. Leamos el texto, pero lo leemos desde el principio. Hace ratito solamente leí 2 palabras, un Señor, pero leamos desde el principio para llegar hasta ese versículo donde aparece este concepto de un Señor y así entendemos mejor la idea. ¿De acuerdo? Le leo versículo 1, Efesios capítulo 4. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Perdón ustedes. En el vínculo de la paz. Si me llenas este de aquí. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí viene lo que da sentido al mensaje de hoy. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Gracias, preciosa. Aquí está mi preciosa edecán, o sea, mi esposita. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 1 al 5 hemos leído, pero nos concentraremos en esta palabra, la primera de este verso, y los demás sermones estudiaremos las otras palabras, otros conceptos, pero aquí hay uno importante, un Señor. He aquí la séptima causa de la unidad que este texto nos presenta. Si Cristo es nuestro Señor, nos sometemos a su autoridad. Tiene que ver con ser de acuerdo al sometimiento al mismo Señor. O sea, estamos unidos porque estamos sometidos al mismo Señor. Punto. Los jugadores de un equipo de fútbol o de básquetbol o de lo que sea, equipo de lo que sea, de alguna manera están juntos aunque no se quieran porque están sometidos al mismo entrenador y al mismo dueño, a la misma empresa de que los contrató. Así es que aunque no se quieran, aunque se caigan gordos, tendrán que jugar juntos. Ustedes y yo ni nos caemos gordos, ni no nos queremos, sí nos queremos y nos caemos bien, pero estamos juntos porque estamos sometidos al mismo Señor. La unidad de la iglesia se puede simplificar en estas ideas. Todos nos sometemos a la cabeza. De esta manera la unidad no es tan difícil y la desunión, pues es un síntoma de desobediencia, rebeldía y pecado, ¿no? Imagínense, usted y yo tenemos una cabeza, tenemos un cuerpo humano, y aunque no nos damos cuenta cómo lo hacemos, pero es un hecho que de la cabeza es la torre de mando, ¿no? La torre de control. Entonces la torre de control dice, dedo índice, muévete hacia adelante, todos los demás agáchense, y entonces yo doy la orden y todos los demás dedos se agachan, y el dedo índice señala. Claro, no funciona así, no es que hay una orden, pero lo hago, ¿no? Yo decido mover este dedo. Hay un chiste, una broma que hacía yo con los niños, y a mi nieto también le digo, ¿puedes mover este dedo así? Y me dice mi nieto, sí, claro. Le digo, no, este dedo así. Sí, me dice, y él mueve su dedo. No, le digo, este dedo, el mío. Ah, dice, ese no puedo, porque lo tengo que mover yo. Usted no puede mover este dedo así. Le aseguro que no. A ver, muévalo. No se mueve, pero yo sí lo puedo mover. Estoy hablando tonterías para explicarlo. Digo, estoy diciendo simplezas infantiladas para explicarlo. Todos nos sometemos a la cabeza. De esta manera la unidad no es tan difícil. La desunión es un síntoma de desobediencia y rebeldía y pecado. Si en el cuerpo que es la iglesia anda un dedo por ahí, una oreja por ahí, que no hace caso a la cabeza, que es Cristo, pues el problema no es del cuerpo de Cristo, el problema no es de la cabeza, el problema es de ese dedo, de esa pestaña, de esa nariz, de esa, qué sé yo, muslo izquierdo, que no hace caso, ¿no? Posiblemente fue amputado o algo así, o él se autoamputó, porque hay cristianos que se autoamputan, ¿no? Se autocortan. Está feo que te corten. Es feo que tus amigos te corten, ¿no? Que te hagan la ley del hielo, que ya no te hablen, que te borren del grupo de WhatsApp. Eso es terrible, ¿no? Que el administrador del WhatsApp te mande a volar, te corra, te borre del grupo. Se siente feo, ¿no? Pues que te borres tú solo. O sea, ahí sí que te pasa, es como un autogol, ¿no? Pero hay quienes hacen eso. Seguimos adelante. Si todos estamos sometidos a la cabeza, nuestras decisiones deberían ser tomadas por unanimidad. Así que, hermanos míos, la unidad de la iglesia
tiene que ver con eso, con su reino, con su señorío sobre nuestra vida. Si Cristo es nuestro Señor, nos sometemos a su autoridad y entonces estamos unidos. Ahora, acuérdese que dije desde la semana pasada que seguimos adelante. Ya hemos predicado por más de año y medio sermones de aliento, de esperanza para soportar la pandemia y seguiremos predicando sermones de aliento, pero debemos seguir adelante con lo que estábamos. Estábamos en Efesios y Dios puso en mi corazón que les dijera a ustedes, hermanos, sigamos adelante, nada nos detiene, no interrumpamos más nuestras dinámicas de trabajo. Y somos la iglesia de Jesucristo, aún sin reunirnos presencialmente. Seguimos siendo la iglesia de Jesucristo. Y por eso he retomado estos mensajes que el apóstol Pablo enseñó, bárbaros mensajes para nosotros. Así es que sí, aprendamos esto. La unidad de la iglesia tiene que ver con el sometimiento de nosotros a su reinado, a su señorío. Quiero decirles que un día estaba yo predicando sobre la eclesiología bíblica y dije a mi congregación de ese momento que la iglesia era como un ejército y que el Señor era como el general. Estaba diciendo, es algo que le he enseñado a ustedes también, que la iglesia es un rebaño, es una familia, es un edificio, es una nave principal, es una familia y hemos dicho, es un ejército. Y si hay evidencias en la Biblia de que somos ejército, las huestes de Jehová, ¿no es cierto? Pero un militar que estaba presente interrumpió mi sermón, mi estudio bíblico, y dijo, no es cierto, dijo el militar. Yo predicaba en esa época, hace muchos años de eso, en un lugar muy cercano a una zona militar. Y un militar que estaba ahí dijo así, como que se le salió, como que lo pensó en voz alta, no es cierto. Después apenado dijo, perdón, pastor, perdón, siga adelante. Al final del culto me abordó disculpándose y me dijo, perdón, pastor, no lo pude evitar, yo soy militar. Y cuando usted dijo que la iglesia era como un ejército, reflexioné y llegué a la siguiente conclusión. Si la iglesia fuera un ejército, muchos ya hubieran sido fusilados. ¿Qué le parece la reflexión de este hermano militar? Si la iglesia fuera un ejército, algunos hubiesen sido fusilados porque desertaron, por traición a la patria. ¿Sabe usted que en nuestro país, para el ambiente civil, para el mundo civil, no hay pena de muerte, pero sí hay pena de muerte en el ambiente militar? O sea, en la ley militar sí hay pena de muerte. ¿Y sabe a quién se le da pena de muerte? A los traidores. A los traidores. Creo que este hermano tenía razón. Si la iglesia funcionara, es un ejército espiritual, pero si funcionara con los valores de un ejército mexicano o americano, también allá hay pena de muerte, si funcionara bajo los valores de un ejército del mundo, sí algunos habrían sido o habríamos sido fusilados, pero no, la gracia de Dios es maravillosa. Sin embargo, de eso, tengamos cuidado. Estamos unidos porque nos sometemos a la cabeza, al Señor, al Rey. Si Cristo es nuestro Señor, otra forma de ver esto, otra forma de estudiar estas dos palabritas, un Señor, otra forma de analizar eso. Si Cristo es nuestro Señor, nos unimos a causa de nuestra obediencia. El Señor dijo, el Señor dijo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. O sea, punto. No se puede servir a dos amos. Por eso, si Cristo es nuestro Señor, nos unimos a causa de la obediencia. Obedecemos a uno, no a dos ni a tres. La iglesia está unida porque ésta obedece a su Señor. Por eso estamos unidos, porque obedecemos al Señor. Terminamos donde mismo. Así que la unidad práctica de la comunidad depende de la obediencia personal de cada uno de los que la forman. Y si cada uno de nosotros que formamos la iglesia deseamos y luchamos por ser obedientes al Señor, entonces nos encontramos en la unidad. De ahí que se haga tan necesario que nos exhortemos unos a otros, que nos discipulemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros a perfeccionarnos para vivir en obediencia al Señor. Nota importante. La obediencia a la palabra se inicia cuando aceptamos, declaramos y confesamos que es verdad, que su palabra es verdad y que sus mandamientos son buenos. Porque si hablamos de la obediencia al Señor, ¿obediencia a qué? A sus órdenes, a su palabra, a sus decretos, que son verdaderos, que son buenos, que nos hacen bien. ¿Se acuerdan de ese pasaje hermoso de el Salmo 19, versículos 7 y siguientes?
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila el panal. ¿No es hermoso? Hasta lo cantamos, deseables son más que el oro y mucho. ¿Se acuerdan? Lo cantamos. La ley de Jehová es perfecta. Lo cantamos. Salmo 19, 7 al 10. Así es que la obediencia inicia cuando usted y yo entendemos, reconocemos, declaramos, aceptamos que sus mandamientos, que su ley, que su palabra son cosa buena y que son verdadera y que debemos someternos a eso. Cuando alguno de la congregación no está dispuesto a aceptar y por lo tanto no está dispuesto a vivir en obediencia al Señor, no solo se desune de la comunidad, sino que desata un proceso de desunión que puede alcanzar a otros. Un ejemplo. Es triste, pero en algunas iglesias, no voy a decir que nadie se siente ofendido, que en Oreb o algo así, pero en algunas iglesias, Oreb está incluida en algunas iglesias, no del mundo, en algunas iglesias del mundo, existen miembros que asisten, que cantan, que se reúnen en la iglesia y hasta pueden tener algún ministerio, pero viven vidas fuera de la voluntad de Dios. Viven vidas afuera, violando los preceptos de Dios, violando los mandamientos de Dios, violando la ética cristiana, violando el comportamiento que debe tener un cristiano. Y hay congregaciones que han caído y algunas se han acabado por la tolerancia al pecado. Ahora, no se trata de convertirnos en jueces, en espías de los demás, pero sí se trata de darnos oportunidades para ser mejores. No se trata de santurronería, sino de santidad. No se trata de ser legalistas, pero sí se trata de enseñar y proclamar las demandas del Señor. Lo he dicho ya que voy con los jóvenes en ocasiones a predicar y les he dicho, en varias ocasiones les he dicho esto, que preciosos jóvenes. Yo sé que en el mundo en el que vivimos y en el mundo que les tocó vivir a ustedes, la virginidad sexual de los adolescentes, de los jóvenes, casi es una vergüenza, que es una vergüenza. La fornicación se sobrevalora, se valora como si fuera algo muy bueno. Y hasta algunos alardean de que qué pasa contigo, qué te pasa, que eres. Hasta hay sobrenombres que les ponen a los que son así. Y por supuesto que también se valoran pues, las adicciones o porque que fumar y que tomar y se critica al que no lo hace. Y yo le digo a mis queridos jóvenes, y sé que en ocasiones caes en eso y sé que en ocasiones vives una vida alejada de Dios, pero te pido un favor, joven, te pido un favor. Levántate cada vez que caigas, pero te pido un favor por sobre todos los que te voy a pedir. Nunca digas que eso está bien. Nunca digas que eso está bien, porque cuando la iglesia de Cristo llega a decir que eso está bien, o por lo menos que eso no está mal, cuando llegamos a la... Bueno, es que no está mal, cada quien es neutro, es que hay cosas que son neutras, es que hay que tener cuidado, no hay que ser tan exagerados, no hay que ser tan legalistas, la juventud debe ser libre, no sé qué. Cuando la iglesia de Cristo deja de decir lo que Dios dice en su palabra, de creer lo que dice en su palabra, y comienza a tener una ética más parecida al mundo, ya, oiga, ya, como dicen los jóvenes, ya la torcimos. Ya no hay remedio. Nunca lleguemos a esa conclusión. Ya lo he dicho que hay en Efesios, lo leeremos más adelante, en Romanos, perdón, en Romanos, cuando se habla de la depravación, y ya lo leímos en las clases del estudios, ¿cómo se dice? Estudios avanzados, ahí lo hemos estudiado ya, cuando se habla de la depravación del hombre, la última cosa, la más intensa de la aprobación, dice, no solamente lo hacen, sino que se complacen con los que lo hacen. Es lo peor que nos puede pasar como pueblo de Dios, que terminemos complaciéndonos, terminemos apapachando el pecado. Eso sería lo peor que nos pasara en la vida. Nunca, si de veras nos amamos, si de veras somos hermanos, si de veras somos amigos de alguien, digámosle cuando está mal, exhortémosle a que enmiende el camino, porque va hacia la autodestrucción, porque está haciéndose daño. Si de veras lo amas, dile algo, por lo menos, oye, ¿qué te pasa? No lo sigas haciendo. ¿Qué te pasa? Acércate al Señor. No sigas en ese camino. ¿Qué te pasa? En lugar de aplaudirlo, en lugar de aplaudirle, pero tristemente, es como que lo más popular hacer eso entre amigos.
De repente, los que eran amigos en la iglesia se vuelven a juntar, se juntan y la mitad ya no va a la iglesia, no va a ningún lado, la mitad ya anda bien en el mundo. Y yo no digo que esté mal eso. A mí me encantaría poder volverme a juntar con mis compañeros de prepa o secundaria, nomás que estoy muy lejos de ellos porque están en Chihuahua. Me encantaría juntarme, pero si de veras son mis amigos y a los que les tengo confianza y de veras son mis amigos del alma, habría que decirles, oye, entrégate a Cristo. Y si fueron amigos míos en la iglesia, cuando recién me convertí, oiga, con más ganas les diría, oye, ¿qué pasa? Tú y yo caminamos juntos en la fe, tú y yo íbamos juntos a los campamentos, tú y yo nos bautizamos juntos, te vi ponerte de pie en algunas ocasiones cuando el pastor predicaba, pero eso de guardar silencio ante eso y apapacharnos no tiene nombre. Es una traición a la amistad verdadera, es una traición a la hermandad verdadera y es una traición a la verdad de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios y vivamos unidos, porque estar unidos es que todos obedecemos al Señor y pues nos encontramos en el camino a la obediencia. Además, si Cristo es nuestro Señor, nos unimos a causa de nuestro compromiso. Tener un Señor implica tener un compromiso. Eso es parte del asunto. Un señorío sobre nuestra vida. Estoy comprometido con Él. Especialmente porque el señorío de nuestro Señor en nuestra vida es algo que nosotros aceptamos cuando creímos. A mí nadie me obligó a aceptar a Cristo. Nadie me obligó. Yo levanté mi mano voluntariamente. Me costó trabajo, tenía pena. Pensaba que era algo como aceptar un fanatismo, una cosa ridícula, algo, pero algo me decía que no, que era verdad. Y me atreví, levanté la mano y luego pasé al frente tembloroso. Hice una oración en voz alta. Yo no sabía que tenía que haberle hecho en privado. Nadie me obligó a hacer eso, nadie me obligó a bautizarme. Al contrario, ya les he contado que yo nunca llevé mi acta de bautismo, porque en esa iglesia se daba así un acta, un diploma de bautismo. Yo nunca lo llevé a mi casa, se lo di a mi amiga de esa época. Bueno, también todavía es mi amiga, pero ahora me hice pastor porque fui su pastor tiempo después. Fíjese, hermano, Ruth Eusebio, le di mi diploma, que me lo guardara. Años después, me fui al seminario, regresé y vine a ser pastor de la iglesia a la que ella iba ahora, una misión de la primera iglesia bautista. Y entonces un día llegó a la oficina y me dijo, oiga, pastor, usted me dio esto hace algunos años, pero supongo que ya no tiene problemas en tenerlo en su casa, ¿no? Y me dio mi acta o mi certificado de bautismo después de unos años. Me dio mucha risa y se me hizo interesante eso. Si alguno de esos amigos míos de esa época me lo encontrara yo y anda fuera del camino del Señor, no, hombre, si estamos comprometidos, nadie me obligó a aceptar a Cristo, nadie me obligó a bautizarme. Ahí andaba con eso del compromiso. Nadie me obligó, yo lo decidí, aún en contra de las posibilidades de hacer enojar a mi familia. Es decir, que no nos han impuesto, sino que recibimos por fe su señorío. Me impresionan mucho y muy gratamente las familias que llegan a los cultos desde lugares lejanos. Todos lloramos como, como, como Jeremías, mi esposa y yo, o como María Magdalena, así se dice, ¿no? Como Magdalena, la tradición que se dice esa palabra, en estos cultos que tuvimos presenciales, de verlos a todos ustedes. Pero particularmente me impresionan esas familias que vienen todos, papá, mamá y los chamacos, y en ocasiones la hermana embarazada también, vienen desde lugares lejanos. Una familia de hermanos desde Morelos vinieron a uno de nuestros cultos, al primer culto, y fueron los primeros al culto de las 8 de la mañana, y fueron los primeros en el culto, por cierto. El esposo, la esposa, hay otras familias que viene la tía, la abuela, cargando a los hijos, a los pequeños, ayudando a la abuelita a caminar en silla de ruedas. Los medianos y los grandecitos salieron de su casa hacía tiempo, minutos u horas, para llegar a tiempo al culto, al instituto. Pero ahí están, porque no sé, porque tienen un compromiso en su corazón. El transporte es costoso, especialmente para alguien que no tiene un salario altísimo, pero no pueden ni quieren faltar. Tienen un compromiso con el Señor, me dicen algunos. ¿Sabe qué son para mí esa gente? Héroes, héroes, héroes. Un día de esto le voy a cantar una canción a todos ustedes, todos. No importa si viven a la vuelta del templo, a la vuelta del gran foro, o si viven a muchas horas. No importa si esto que estoy contando les queda, pero ¿sabe qué? Me son a mí los cristianos que se siguen reuniendo, que siguen juntándose, sea por internet o presencialmente. Son héroes de la fe. ¿No dice eso ¿No dice eso el apóstol? Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos victoria, somos campeones.
Somos más que vencedores. Un día esto le voy a cantar una canción dedicada a ustedes que se llama Héroes. Se los prometo. Doy mi palabra delante de todos que uno de estos días, espero que sea muy pronto, voy a cantarles una canción que se llama Héroes y está dedicada a ustedes porque cuando se tiene un compromiso como lo tienes tú, hermano, eso es hermosísimo. Es hermosísimo. Con gente así, comprometida, la iglesia está unida. No hay manera de que no sea así. Está unida, integrada, alineada, lista para alcanzar todas las metas que el Señor nos proponga. Además, si Cristo es nuestro Señor, nos unimos a causa de nuestro amor al Señor y su reino. Nos unimos a causa de nuestro amor al Señor y su reino. ¿Y de dónde saco estas enseñanzas? Quiero decirles que todas estas enseñanzas que estoy diciendo se encuentran en esas dos palabras de la Biblia. Un Señor. Y esta incluso. Y usted dice, ¿dónde aparece ahí amor, pastor? ¿Dónde aparece la palabra amor? Señor. ¿No se usa también la palabra Señor para decirle al esposo y la esposa, mi señora, mi señor? ¿No usamos esa palabra también? Es una palabra linda. Es una palabra que habla de eso, de un amor integral, de un amor que incluye sometimiento, que incluye entrega. Mi señora, mi señor. Creo que se usa más con respecto a las mujeres para el varón, pero debería usarse más con respecto al varón para la mujer. Mi señora. Por supuesto que sí. En el caso de la iglesia, sabemos que el Señor Jesús es su esposo de la iglesia. Así es que somos la esposa. ¿Cómo de si es nuestro Señor, somos su esposa, Él es nuestro Señor? Y eso incluye amor, entonces. Así que la sumisión no es un asunto de esclavitud, sino un asunto de amor. Por supuesto. Yo me someto a mi esposa, no solo porque la palabra me lo dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros. Así comienza diciendo Efesios 5:21, someteos unos a otros. Yo me someto a mi esposa, pero no solo porque la Biblia me lo dice, sino porque la amo. Y ella se somete a mí, no solo porque la palabra se lo ordena, sino porque me ama. Si no me lo quieren creer, ahorita que venga, le preguntan. Y todos los miembros de una iglesia nos sometemos al Señor, no solo porque Él nos lo demanda, sino porque lo amamos. ¿No dijo así Pablo? Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Se acuerda? Todo lo demás que nos dice habla de sometimiento, pero dice, los ruego por el amor de Dios. Ahora sí que por lo que aman a Dios, por sus misericordias. El motor de la sumisión genuina es el amor. El motor de la genuina sumisión al Señor es el amor. Está de moda ser rebelde, ¿no? Hay quienes incluso son capaces de rebelarse contra algo, aunque les guste, solo para mantener su récord de rebeldía. Hay gente que no puede irse de un sermón si no encuentra algo con lo que no está de acuerdo. Y pudiera ser que todo lo que está diciendo el predicador, todo le encanta, todo está de acuerdo con él, pero tiene que buscar alguna cosa, alguna cosita, alguna cosa, la corbata tal vez, el botón, o qué sé yo, la raya del pantalón. Tienen que encontrar algo para lo cual rebelarse. No hay gente así tan rebelde, tan enferma de rebeldía. En ocasiones los problemas con un padre o con una madre nos hacen rebelarnos contra toda autoridad y tener problemas con maestros, con jefes, con líderes, con congregaciones. Hay gente así, gente como enferma con la autoridad, como incapaz de aceptar la autoridad de nadie. No. Hay hombres y mujeres con esas circunstancias. Hay mujeres sí que no soportan la autoridad de los varones. Y más con que viene este asunto del feminismo y que les habla del empoderarse y que no sé qué, y que el patriarcado opresor y que todos los hombres somos violadores y entonces, pues, ¿cómo se van a someter? Pero también hay hombres que tienen ese complejo, ese trauma. A lo mejor la mamá le hizo mucho daño y entonces todas las mujeres son iguales. Y todas, y se convierten en misóginos terribles. Y el mundo de repente se divide por causa del pecado. No son ideologías sanas, es pecado. Son ideologías pecaminosas. La solución para esta enfermedad es sencilla. Sometamos nuestra vida al Señor Jesús. Sometamos nuestra vida al Señor Jesús. Si lo hacemos, se iniciará un proceso de salud en nuestra vida que nos permitirá ser sabios e integrarnos a la iglesia y nos dará la oportunidad de someternos a los que convenga que nos sometemos, a todo lo que convenga que nos sometamos. Aunque mantengamos nuestra rebeldía contra las cosas malas, porque ahí sí debemos ser rebeldes, para que vean. Ahí sí debemos ser rebeldes, porque no hay peor cosa que tolerar el pecado y ser rebelde a la voluntad de Dios. Hay gente que es tolerante al pecado,
se somete al mundo. Hay gente, hay jovencitas sometiéndose a las ideologías, sometiéndose a las ideas abortistas, sometiéndose a las ideas del feminismo, sometiéndose a las ideas de la identidad de género y rebelándose contra la voluntad de Dios. Pues ¿dónde iremos a parar ahí? ¿Dónde iremos a parar ahí? El texto que dijo el Señor Jesucristo, que leímos en uno de los puntos, dice: no puedes servir a dos señores. Yo lo traduciría así: no puedes servir al Señor Jesucristo y sus enseñanzas y a las ideologías del mundo. No puedes, no puedes. Quedas mal con el Señor. No me importa que quedes mal con el mundo, pero quedas mal con el Señor, que eso sí es grave. Sometámonos a la cabeza, que es Cristo, y estaremos unidos y sanos y en victoria. Hay veces cuando se llega el tiempo del Halloween, siempre recibo montones de mensajes, correos, videos, folletos acerca del Halloween, y la gente que me insta o me pide o me presiona como pastor, no me presiona, pero me pide que yo hable en contra del Halloween. Y sé de pastores que es lo único que hacen en los 2 domingos previos a esa fecha. Qué absurdo, qué absurdo. Resulta que hago famoso al Halloween. Resulta que hago famosa una fiesta pagana diabólica, la hago famosa desde el púlpito. Yo enseño la palabra. Yo enseño a usted, trato de enseñarle a seguir a Jesús. Trato de enseñarle a amar a Jesús con todo su corazón. Y yo sé que cuando usted sigue a Jesús y ama a Jesús con todo su corazón, usted va a identificar lo que está bien y lo que está mal. Y no tengo que andarle yo echando leña a un fuego que no quiero que arda. Sometámonos a la cabeza, que es Cristo, y estaremos unidos y sanos en doctrina y en ideas y en ética y en moral y en victoria también. Así que, hermanos míos, sí, no perdamos de vista esta palabra que habla de la unidad de la iglesia, tan hermosa, que dice que Dios es uno y nosotros seguimos a uno. Seguimos a uno. Versículo 3 y luego el 4. Solícitos, es decir, apasionados, ganosos, entusiasmados en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a la misma esperanza de vuestra vocación, y un Señor al cual todos nos sometemos, obedecemos, amamos, nos comprometemos y amamos. Un Señor al que nos sometemos, al que obedecemos, con el que nos comprometemos y al que amamos con todo nuestro ser. Y entonces la iglesia obrera está unida en forma automática, natural y maravillosa. Hagamos de el Señor Jesús nuestro Señor realmente. Y si alguno de nosotros ha estado siguiendo a otro señor, si reconoces que ha estado rindiéndole culto a otro señor, sea el dinero, sea el sexo, sea algún vicio, sean las ideologías, sean los preceptos del mundo, pidámosle perdón al Señor. Le hemos sido infieles. Merecemos ser fusilados por traición al reino y al rey. Pero Él en su gracia nos da una oportunidad y sometámonos al Señor Jesús. Y entonces estamos unidos como iglesia proclamando la verdad. Señor Santo, aquí estamos delante de ti. Te doy gracias porque me permites compartir esta enseñanza con mis hermanos. Y te pido que como iglesia, Señor, nos permita ser la iglesia de tus sueños. Sí, estamos metidos en una situación de crisis de salud, Señor, pero seguimos adelante y queremos seguir estudiando tu palabra en lo que nos enseñas. Y ahora, cada quien de nuestra casa, donde quiera que estemos cada uno, te decimos, queremos ser tu iglesia, la iglesia de tus sueños, Señor. La iglesia que, sin importar lo que esté pasando en las circunstancias del mundo, vamos a seguir adelante unidos, sometidos a ti como Rey, como Señor de nuestra vida. Señor, escucha nuestros ruegos, te los pedimos en Cristo Jesús. Amén.